Saludos estudiantes, vamos ahora a explicar conceptos básicos de Excel 2010, así que sin más preámbulo vamos rapidito al tema. Microsoft Excel es una poderosa hoja de cálculo multidimensional. Cuando decimos multidimensional, en este caso me refiero a que puedes manejar múltiples hojas, porque las primeras hojas de cálculo pues no solamente podían trabajar una por archivo, pues Excel te permite múltiples hojas hasta 256, que ayuda al usuario a economizar tiempo y mejorar la precisión de sus cálculos. El propósito es que el usuario pueda hacerlo más productivo en el menor tiempo posible, que ese es el propósito de estas herramientas, ¿verdad? De estas aplicaciones. Yo puedo usar Excel para trabajar cosas de tipo finanzas, de uso personal, como lo son las hipotecas, chequeras, presupuestos, comparación de inversiones. Uno de los propósitos iniciales de Excel fue los informes financieros, Income Statement, Worksheet, General Journal, Trial Balance, y se sigue usando mucho para ese tipo de informe, ¿verdad? Excel pues también se le amplió después la capacidad de manejar gráficas y es uno de los mejores productos para tú hacer gráficas rápido y eficientemente, histogramas, pie chart, gráficas en 3 dimensiones, y así por el estilo. Se usa mucho para reforzar tablas, el uso de las gráficas, cualquier tipo de tabla, sea de contribuciones o sea de cualquier otra aplicación. Y finalmente, bases de datos, tiene una opción también adicional para trabajar bases de datos para queries. Queries es cuando tú haces una interrogación, cuando interrogas la base de datos. Trabajas con formularios, haces informes, generas subtotales, pues Excel también permite manejar eso. Okay, así que déjame activar esto bien, que sea pantalla completa. Excel posee 16.384 columnas de la A a la XFD, o sea, eso es por letras. Vamos a subir Excel para apreciarlo mejor. Fíjense que empieza con la A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, y cuando llega a la Z, entonces usa dos letras, 2A, 2B, 2C, 2D, así hasta la AZ, BA, BB, BC, y así hasta la BZ, y así sigue hasta que eventualmente llega a la ZZ, y entonces utiliza 3 letras, R, T, U, V, W, X, Y Z. ¿Ve? Y entonces empieza A, B, A, C, A, D, y así hasta llegar a la XFD, que eso da un total de 16.384 columnas por 1.048.576 filas. O sea que si yo vuelvo otra vez, le doy home y me muevo al final, después vamos a ver esos movimientos cómo se hacen. Efectivamente, si usted ve aquí abajo, 1.048.576 columnas, filas, perdón. Crea automáticamente 3 hojas, lo que le llaman 3 worksheets, ¿verdad? Que las podemos utilizar simultáneamente en pantalla, y puedo expandir hasta 256, y cada celda puede almacenar más o menos visiblemente 9 caracteres, pero realmente te puede almacenar 256. Eso nos da un total de 653.856.467.968 caracteres. Si multiplicamos esas 16.384 columnas por el 1.048.576 filas, por las 3 hojas que aparecen inicialmente, por los 9 caracteres visibles, más o menos. Y si usamos toda la hoja al máximo, o sea, las 16.384 columnas, el 1.048.000 de filas por las 256 hojas, por los 256 caracteres, pues llega a este numerito bonito que usted ve aquí. Por lo tanto, no hay computadora que pueda aguantar, o sea, que pueda llenarse la hoja de Excel. El propósito es que no se limite, que Excel no tenga un límite, que el límite sea la memoria de la máquina. Es como Word. Si yo a usted le pregunto, ¿cuántas páginas podemos escribir en Word? Algunos de ustedes se atreverán a decirme un número. El que me lo diga está incorrecto. La respuesta es: me permite tantas hojas como la memoria que yo tenga en la computadora. Lo mismo pasa con Excel. Entre más memoria tenga, más celdas puedo llenar y trabajar, ¿verdad?, en la hoja.
Entonces la pantalla, como siempre, la discutimos. Ahora un poco más rápido porque en Word la detallamos, ¿verdad? Usted sabe el botón de File, que es todo lo que se maneja de documentos. El Quick Access Toolbar, no lo voy a explicar ahora porque lo vimos en Word, ¿verdad? El Title Bar, dice Microsoft Excel, pero ahora es Book One, ¿verdad? Lo que se utiliza. Las tabuladores, ¿verdad? La 4, el ribbon, que ya todos lo vimos, los grupos, ¿ok? El cursor, fíjense que el cursor ahora es del lado del grande de la celda, no es una línea que prende y apaga como en Word. Y vean que tiene un puntito ahí, eso pues, más adelante vamos a ver para qué se usa eso. El 8 es el Cell Reference, que aquí te dice en qué celda está el cursor A1, pero también te dice otras cosas. Eso las vamos a ver ahora. Las columnas que son por letras, las filas que son por números, siempre que esta es una celda que es la intersección entre una columna y una fila. Recuerde, para ponerle nombre a una celda es letra primero, número después. O sea que esta es la D10, no 10D, sino D10. Abajo tenemos las pestañas, los views, distintas maneras de ver el documento y el zoom slider, que eso lo vimos en Word y lo explicamos. Y más o menos ese es el formato de Excel. Si vemos una hoja un momentito, vamos a agrandarla, ¿verdad? Porque agrandándola yo creo que se ve mejor, se disfruta mejor. Fíjense que, como yo dije, este es el Cell Reference, ¿verdad? La celda tiene este borde, que si por ejemplo yo escribo la palabra hola y vengo y me voy por la esquinita, fíjense que se convierte el cursor en una flecha chiquita. Si hago clic and drag, la repite. Si escribo un número, por ejemplo, y voy por la esquinita y lo duplica también. Pero si escribo una palabra que termine con un número, fíjense que para que lo acepte, el cursor está aquí. Para que lo acepte, o doy un clic en otro lado, lo que se llama un deselect, ¿verdad? O doy enter, lo voy a hacer ahora, ¿ves? O muevo las flechitas, muevo el cursor con las flechitas para que el dato se acepte. Ahora voy por la esquinita, clic and drag, y a diferencia, fíjate que aquí sí el número se va incrementando. O sea que palabras solas se repiten, números solos se repiten, pero palabras y números, este número al final se incrementa. Entonces, seguimos. Ya vimos las distintas nombres. Vamos a explicar rápidamente los ribbons, bien parecidos a Word también. Usted sabe que el Home, como yo les dije, el Home es donde, en la casa es donde uno se supone que esté más tiempo, ¿verdad? Pues se supone que el Ribbon Home es el más que uno utiliza en la aplicación y el más que uno vea. Al igual que Word tiene el clipboard, ya yo lo expliqué todo, incluyendo la brocha, tiene el mismo significado, lo único que ahora trabaja con celdas. En los manejos de font es más o menos lo mismo, tipo de letra, tamaño de letra, bold, italic, underline. El alignment ahora no tienes párrafos como tal, tú puedes justificar arriba, medio, abajo en una celda, o izquierda, medio, derecha, o combinar las tres y tienes 9 combinaciones, ¿verdad? Wrap text es cuando tú estás escribiendo algo que se pasa de la celda y tú quieres que él la escriba en la próxima columna, ¿verdad? Merge Center la vamos a usar para los títulos. Cuando tú tienes un título bien largo, tú lo escribes en el extremo izquierdo, luego sombreas todo el área que quieres centralizar, le das a esto y automáticamente te une toda esa celda y las escribe. Por ejemplo, mira, si yo voy aquí a la 1 y escribo Universidad de Puerto Rico en Bayamón y doy enter, y vamos a suponer que yo quiero centralizar esto como hasta la L. Pues lo primero que hice fue escribirlo en el lado izquierdo, en el borde. Fíjate que aquí me dice que este es el fórmula, Cell Fórmula, o sea, donde tú ves la fórmula. Después vamos a ver por qué. Y sombreo hasta donde yo quería llegar, hasta aquí. Le doy al Merge Center que está aquí y hace dos cosas. Una, convirtió todo esto en la celda A1. O sea, desapareció la B1, la C1, la D1 y así hasta la L1. Y dos, lo centraliza. Fíjate que la Universidad de Puerto Rico en Bayamón está justo en el medio. Yo puedo agrandar letras, hacer otras cosas, ¿ves? Pero siempre se va a mantener eso centralizado. Vamos a ver alignment, number, esto lo vamos a aplicar formatos porque es para signos de dólares, por cientos, ese es bien importante, number. Por ejemplo, aquí que tengo este número, si yo le doy signo de dólar, mira lo que hace, pone punto y coma. Si el número yo lo agrando y hubiera sido 32.123, fíjate cómo él automáticamente le pone la coma. ¿Ok? A este si le pongo por ciento, ¿qué hace?
¿Por qué me pone ese número tan grande? Porque cuando son por cientos, recuerde que usted tiene que ser, si es un 56%, pues es 0.56, porque lo va a multiplicar por 100. Y ahí sale 56%. A este, al tú multiplicarlo por 100, por eso es que te da ese número bien grande. 12.300, por eso es que tira un por ciento súper grande. Este de la coma te pone punto, 2 lugares decimales, coma si los necesita. Entonces aquí yo controlo, si se fijan, la cantidad de ceros que yo quiero que tenga ese número. ¿Okay? Y esas son las más importantes. Por aquí hay otras opciones: general, numérica, de dinero, accounting, de contabilidad, fechas largas, fechas cortas, la hora, por ciento, fracciones. Hay otros formatos bien interesantes, pero claro, estos son los básicos para uno poder trabajar con Excel. Entonces, después de nombre están los estilos, pero estos estilos son para tablas, colores de fondo, tipos de letras, algo parecido a los estilos de Word. Entonces, luego el próximo, todavía el Home tiene dos grupos más, que es el de celdas, te permite insertar celdas, eliminarlas, aplicarle formato, y el de editaje, que te permite auto-zoom, llenar filas, borrar formatos, organizar datos y hacer búsquedas. Esos son los más usados. Dentro de Insert, al igual que Word, la palabra lo dice, para insertar objetos en Excel. Puede insertar tablas, y tal vez usted me dirá, pero es que Excel es una tabla. Sí, pero una tabla con ciertos atributos en particulares, igual que el Pivot Table, que es una tabla que compara dos variables, se usa mucho para análisis estadístico. Tiene ilustraciones igual que Word, tal vez no iguales, ¿verdad? Pero tiene Picture, Clipart, Shapes y Smart Art. Y Screenshot es cuando tú quieres guardar una parte de la pantalla y que te la ponga ahí en Excel. Entonces, las gráficas están aparte, charts, en Word estaban bajo ilustraciones, aquí en Excel están separadas, que es columna, línea, pie chart, area. Acuérdense que Excel es muy bueno con gráficas, por eso es que las gráficas, los charts, están en una categoría aparte. Esto es para efectos de texto, o sea, tablas, en el fondo de la tabla, los números, tú le puedes añadir efectos de columnas, de líneas, pintarlo. Esto es una opción nueva de Excel muy útil, que cuando tú quieres combinar datos y gráficas en una sola cosa, pues esa opción es bien útil. Y finalmente, estos para filtros, pero filtros de los pivot table y otras cosas que verdaderamente no son avanzadas. También tienes el hyperlink, al igual que Word, esto es para insertar enlaces en la hoja de Excel que te llevan a páginas de internet. La parte de texto, igual que Word, el text box, el header and footer, porque aunque Word no aparenta tener header y footer por ser una combinación de filas y columnas, cuando tú lo imprimes cae en una hoja. Esa hoja tiene header y footer. Ok, por eso es que se usa. El Word Art, al igual que Word, filma e insertar cualquier otro objeto. Y finalmente los symbols, que también los tenía Word, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para ecuaciones matemáticas y para cualquier otro símbolo que no esté en el teclado, que esté y que no esté. Luego tenemos el Page Layout, al igual que Word, formatos para la hoja, los márgenes, la orientación, portrait o landscape, el tamaño de la página, papel carta, papel legal, el área que quiero imprimir. Recuerden que aquí en Excel yo puedo tener muchos datos, muchas cosas escritas, y yo lo que quiero es imprimir un área en particular. Page break, decirle a Excel, mira, hasta aquí me lo imprimes en una página, de aquí en adelante va en otra. Puedo poner background, una foto en el fondo de una hoja de Excel, y puedo hacer que se impriman totales, print titles, en cada una de las páginas al principio, como una especie de header. También esto es para cuando tú vas a imprimir, tú le puedes decir, mira, aumentar el porciento, como se hace con una fotocopiadora, que tú quieres si la tabla de Excel es bien chiquita, tú la puedes agrandar sobre el 100% para que se vea más grande en el papel. O si es alguna tabla demasiado grande que se pasa del tamaño normal, la reduces para que quepa. Y puedes también trabajar con el ancho, el alto. Scale to fit es cuando tú fuerzas a que una hoja que es muy grande se reduzca automáticamente y quepa en una hoja normal. Luego tienes opciones como los green line, que son las lineecitas de fondo, si tú las quieres que se vean, o si las quieres que se vean cuando se imprime en papel. Fíjense que las líneas en Excel ahora mismo nosotros las vemos. Tal vez, no sé si como esto está grabando un video, si se notan, pero ahora mismo yo noto, veo aquí las líneas de Excel, pero cuando usted lo imprime no salen. ¿Ok? Eso es bien importante entenderlo. Y los encabezamientos, si usted quiere verlos en el documento o únicamente cuando se imprime en papel.
Y finalmente la range, que al igual que la range de Word, es para manejar objetos, traerlo hacia el frente, hacia atrás. Por eso que yo siempre empiezo con el logo, ¿verdad? Porque ya estas son cositas que ustedes las pueden entender. Alinear, agrupar, rotar, ¿ok? Y esas son más o menos las opciones que tiene bajo Insert. Bajo fórmulas, pues ya aquí, si usted se fija, son cosas particulares de Excel. Toda una librería de funciones. Excel trabaja a base de funciones. ¿Qué es una función? Una función es un grupo de instrucciones, un programita dentro de Excel que se encarga de hacer eso. Yo creo que ahora que estamos en funciones, como esto es algo introductorio, podemos dar un ejemplo de lo que es eso, que yo creo que les va a ser de provecho y entenderlo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí estos tres números y yo los quisiera sumar yo puedo sombrear, déjame centralizarlo, que se vean bonitos. Ok, yo quiero aquí tener la suma. Yo tengo dos maneras de hacerlo. Yo siempre tengo dos métodos, el que yo llamo el método Caperucita y el método Lobo. ¿Por qué el método Caperucita y el método Lobo? Bueno, ambos llegaron a la abuelita, ¿verdad? Lo que pasa es que uno se tardó más que el otro. ¿Por qué se tardó más que el otro? Porque se fue por el camino largo, ¿verdad? Pues yo siempre prefiero explicarles el método largo, que usted lo aprenda bien de esa manera y después explicarle de una manera generalmente más corta, más rápida, pero usted va a entender, al ver el método largo, siempre usted va a tener un mejor entendimiento, pero va a poder aprovechar la ventaja de utilizar el método corto. El método largo es que yo en Excel, para escribir fórmulas o ecuaciones, comienzo con el signo de igualdad. Fíjate que en la A4 yo escribo el signo de igualdad y yo le quiero decir a Excel, yo quiero que me sumes lo que hay en la A1, que es este 34, con lo que hay en la A2, que es este 56, con lo que hay en la A3, que es este 78. Pues yo escribo, es igual A1, fíjense que se puso en azul y aquí se puso un borde en azul, más A2. Yo puedo escribir el A2 o puedo hacer algo mejor todavía, que es darle clic aquí y mira cómo se puso verde y se marcó aquí. Y ahora le escribo más y A3, que lo puso en violeta. Y doy Enter. Y fíjate que ahora cambió a 168. Fíjate que el formulaval que está arriba no te dice 168, sino que te dice el contenido. El contenido es A1 más A2 más A3. Pero aquí tú ves el resultado. ¿Okay? Pues ese es el método Lobo. ¿Por qué es el método Lobo? Porque tú le tienes que decir uno a uno lo que tú quieres que sumen. El A1 más el A2 más el A3. Las funciones, vamos a borrarlo ahora. Las funciones tienden a ser más cortas en el método Lobo. Por ejemplo, yo voy aquí ahora en Editing, este AutoZoom y le doy clic. Fíjense en lo que pasó aquí. Déjame quitarlo para que se vea más clarito. Déjame ponerlo más ancho y más cerca para que lo puedan ver mejor. Vuelvo aquí y le doy AutoZoom. Fíjate que me pone, es igual, zoom de la A1, dos puntitos, A3. Y fíjate que me sombrea con lo que yo le llamo las hormiguitas negras. Esta área de aquí, los tres números, 34, 56, 78. ¿Qué son las funciones? Mira, las funciones tienen un nombre. Esta función se llama sum. Y le está diciendo, me vas a hacer una sumatoria. Y aquí se le dan lo que llamamos los argumentos. Tú le estás diciendo el principio y el fin. Me vas a sumar lo que comienza de la A1, que es este que está aquí, hasta la A3, que es este de este aquí. Entiéndase, A1, A2 y A3. Entonces, esto se le pasa al programita, el programita sabe que tiene que sumar el 34, el 56, el 78, lo suma y devuelve ese valor. ¿Y dónde va a devolver el valor? Donde mismo estoy escribiendo esto. Y por lo tanto, cuando le doy Enter, te da el mismo número que vimos ahorita, 168. Pero ahora es sum. ¿Por qué este es más corto que el otro? Bueno, estamos sumando tres números. Imagínese que estamos sumando 100. Ahí entonces usted aprecia, porque posiblemente esto sería de la A1 hasta la A100. Claro, tendría que ponerlo en otro sitio, no puede ser en la A4. Pero con decir el principio y el fin es suficiente. Mientras que de la otra manera tendría que decirle A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 y se quedaría demasiado largo. ¿Ok? Pues ese es el propósito de las funciones. Y de la misma manera que hay para sumatorias, hay unas para sacar promedio, una que te cuenta cuántos números hay en la lista, o sea, en el área que tú indiques, otro te dice el valor máximo. Ahora mismo este de aquí, si yo lo cambio, déjame borrarlo, y escojo máximo, y escojo máximo, perdón,
Déjame borrarlo, delete, y voy aquí a la flechita y le doy max. Me va a decir, dame el valor máximo de la 1 a la 3, y cuando doy enter, pues el valor máximo, si te fijas, es 78. Si le digo aquí, lo puedo cambiar en palabras, no tengo que necesariamente darle clic arriba. Mínimo, min, pues me va a dar el mínimo. ¿Y cuál es el mínimo? 34. Ese es el propósito de las funciones. En Excel yo creo que con eso más o menos usted coge una idea bastante clara de lo que son las funciones. Entonces seguimos con la presentación. Aquí hay una librería completa de funciones, una biblioteca es el término en español, ¿verdad? Está el AutoZoom, pero está también, fíjese acá arriba, para las más que se han usado, funciones de índole financiera que te ayudan a calcular pagos mensuales y cosas así. Funciones lógicas, que eso tiene que ver con programación, funciones que manejan texto, separar nombres y apellidos, cosas así, funciones que manejan fecha y hora. Yo quiero ver la fecha del sistema de hoy, la hora, nada más los minutos, los segundos. Búsqueda en tabla, posiblemente hagamos un trabajo que haya que hacer búsqueda en tabla. Funciones que tienen que ver con matemática y trigonometría y otras funciones. ¿Okay? Lo que está aquí más adelante son cosas avanzadas que posiblemente no las cubrimos en el curso. Esto es que tú le puedes asignar nombres a celdas, por ejemplo, dentro de un grupo de celdas, un conjunto de celdas, tú le puedes dar un nombre y se te hace más fácil trabajar con ellas. Posiblemente en alguno de los trabajos pues lo vamos a utilizar. Y esto de auditoría es que cuando tú estás evaluando una hoja que ya está hecha y no entiendes las fórmulas o tú quieres ver esa fórmula, qué otras fórmulas dependen de ella o qué celdas está utilizando esa fórmula de referencia, con esta opción de auditoría te lo puede dar. Fíjate que te da precedentes, dependientes, qué cosas dependen de esa fórmula, qué cosas son antes, o sea, que a las cuales esa fórmula hace referencia, que las muestre fórmulas en vez de ver el resultado, muestre las fórmulas, te coteje errores, evalúe fórmulas. Bien interesante esa opción avanzada, pero muy buena. Y finalmente una parte de cálculo. Fíjate que esta es una opción de Calculate Now. Excel, siempre que tú das Enter, por ejemplo, o das un deselect, hace un cálculo automático. Si la hoja tuviera un montón de fórmulas y fueran bien complejas las fórmulas, tú podrías notar que tú das Enter y se puede tardar la hoja un ratito en contestarte. Si tú vas a entrar muchos datos y tienes ese problema, o estás trabajando con una máquina muy lenta y una hoja que tiene muchas fórmulas, tú le dices aquí en Calculation Option, mira, yo quiero que el cálculo sea manual. Y nada más va a calcular cuando yo le doy aquí un clic. Eso me permite entrar los datos rápidamente y después decirle, mira, hazme cálculo. Eso es lo más importante dentro de fórmula. Luego está la parte de data, que es para base de datos. No la voy a detallar, pero si nos da tiempo dentro del curso, pues trataré de incluir un tópico. Aquí básicamente te permite obtener datos de otras fuentes, de Access, del web, de un archivo de texto. O sea, puedes extraer datos y meterlos, convertirlos a Excel. Conexiones, esto es precisamente para conectar bases de datos, son opciones avanzadas. Esto de sort y filter lo que hace es organizar datos, orden ascendente o descendente, y filtrarles que yo digo, por ejemplo, muéstrame todos los estudiantes que tienen 350 o más. Pues eso es un filtro porque le estoy dando una condición. Data Tools lo que hace básicamente es validar datos, consolidarlos, hacer un análisis. ¿Qué pasa si yo aumento tal materia prima? Pues, ¿qué pasa con la cantidad de productos? ¿Cuánto más puedo hacer? Y así por el estilo. Y finalmente, Finish and Merge lo que hace es hacer uniones de listas y agrupar y sacar subtotales. Pues básicamente la parte de data. Luego está la de Review, que se parece mucho a Word. El spelling, hacer búsqueda por el internet, sinónimos, antónimos, traducir parte de un texto, insertar comentarios. Esto, al igual que Word, trabaja con comentarios. Hacer cambios dentro de la hoja de Excel, te puede hacer un seguimiento, que esto también lo tiene Word y es muy bueno. Eso es básicamente la parte más importante de Review. La de View, pues Excel tiene 5 formas de ver el documento. La hoja normal, que es como la vemos, el page layout, como si fuera página de web. Page Break Preview,
Custom View, que yo le puedo decir una manera de verlo, y pantalla completa. Básicamente, aunque no tengo la hoja de Excel, ¿verdad? Pero básicamente aquí tiene tres, ¿verdad? Que es la normal, esta que se ve de esta manera con encabezamiento, ¿verdad? Esta que es un área, el área que uno va a imprimir, ¿ves? Uno puede separarlo, indicarlo por página. Y esta es la normal. Fíjate que ahora cuando expandí esa línea azul, se nota esta línea azul. Lo que te está diciendo es que esto va a salir en una sola página. ¿Ok? Y vamos a ver qué más falta. Y finalmente el status bar con los tres views, el zoom slider, el ready. Esto es más sencillo que el de Word. Los posibles movimientos, yo me puedo mover con las flechitas para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Con el scroll bar aquí también yo me puedo mover. Si le doy a Control Home en Excel, siempre voy a ir al principio. No importa dónde yo esté, mira, yo estoy aquí, le doy Control Home, siempre te va a mover a la celda A1. ¿Ok? Vamos ahora a ver los movimientos básicos. Y las flechitas yo lo hice para moverme al final de la hoja, a la derecha, y al final yo le doy en. Suelto la tecla en, le doy la flechita y él ya empieza a moverse de la 1 hacia la derecha hasta que ocurra una de dos cosas. O hasta que encuentre una celda que esté ocupada y se detiene, o hasta que llegue al borde. ¿Ok? Aquí llego al borde, ¿verdad? Y después en para abajo, le doy para allá. Igual que hay en para abajo, para la derecha y en para abajo, también hay en para la izquierda y en para arriba. ¿Verdad? Míralo aquí. En a la izquierda, en para arriba y le doy la vuelta completa a Excel. Con Page, déjame acercar esto para que lo puedan ver. Con Page Down y Page Up, yo me puedo mover la cantidad de líneas que esté visible. Si yo tengo de la 1 a la 5, cuando le doy Page Down, voy a ver de la 6 a la 10. Si le doy Page Down otra vez, de la 11 a la 15, así por el estilo. Y si doy Page Up, pues las mismas 5. ¿Ok? Home, sola, si estás en la D3, por ejemplo, te mueve a la A3. Y F5 es la que te permite ir a cualquier celda que tú quieras. Por ejemplo, yo vengo aquí, presiono la tecla F5 y sale este Go To, ¿verdad? Y le digo, muéveme a X100 y escribo X100, le doy OK y fíjate que me movió a la X, aquí, 100. Vuelvo a darle F5 y le digo ahora, muéveme a Z93 y le doy OK y me movió a la Z93. Y finalmente, antes esto yo no lo podía hacer en el Excel anterior porque no tenía tantas columnas, pero ahora sí, ahora yo le puedo decir, llévame a KQ105 y le doy OK y efectivamente me llega a KQ105. Así que usted puede sintonizar, mejor dicho, se puede mover a cualquier celda que usted quiera con tan solo escribirlo y lo lleva directamente dando F5. Y fíjese que él va llevando un registro Z93, X100 de los que usted ha llevado. Si yo quiero moverme a la X100, le puedo dar ahí, doble clic y mire, me llevó a la X100. O le da el botón de OK. Ok, estamos. Estos son movimientos básicos. El cursor, cuando yo estoy arriba en el menú, pues va a poner la flechita normal. Cuando yo esté entre las filas o entre las columnas arriba, va a poner, como aquí este y este, va a poner este símbolo. ¿Para qué se usa eso? Bueno, aquí me cambia la altura de la celda. ¿Ves? Todo esto ahora es una celda. Y aquí me cambia el ancho. ¿Ok? Lo puedo jugar de esa manera con... Entonces, el cursor este, cuando va en la esquinita, ya ustedes vieron para qué sirve. Y cuando está dentro de la celda, se pone la cruz blanca gruesa, esta que lo que te está diciendo es que sirve para seleccionar. ¿Ok? Esta aquí sirve para seleccionar. ¿Cuál es? Esta para aquí es para duplicar, que ya vimos cómo se duplicaba. Aquí para cambiar de filas y columnas, ¿verdad? Acá arriba, pues obviamente para seleccionar también. Es el cursor en formato normal. Y básicamente ahí las explicamos todas. Este de aquí... Esto es para mover o copiar. Muchos de ustedes tal vez que hayan usado Excel saben que si yo tengo aquí una palabra, hola, y yo la quiero copiar a otro sitio, una manera podría ser la marco, le doy copy aquí, fíjate que se selecciona y voy por acá, clic y le doy paste. ¿Dónde está paste? Aquí.
y te la pasó. O si yo la quiero mover, cut, la selecciono, le doy cut, no se borra como Word, se queda, marco aquí y le doy paste. Y la movió. Ahora, miren, una manera más fácil. ¿Usted quiere duplicar esto? Váyase por este borde aquí, dele la tecla de control. No sé si se fija que cuando le da la tecla de control se mueve, se convierte como en un signito de más. Y dejando la tecla de control presionada, dele click and drag, mire cómo se mueve. Y cuando lo suelto el botón primero del mouse, no el teclado, pero automáticamente me lo duplicó. Si lo quieres mover, lo único que hace es ir por la esquinita, click and drag y ya lo movió. Y así trabaja también con una lista. Yo tengo todo esto. Lo quiero mover completo, click and drag. Lo quiero duplicar presionando la tecla de control y lo duplico, ¿ves? Y lo duplico. Y lo mismo con esta. Y es mucho más rápido mover, o sea, duplicar o mover algo de esta manera que hacer copy-paste, joven. Me imagino que algunos de ustedes aprendieron algo nuevo con eso y es útil. ¿Ok? Luego, los tipos de datos. Labels. Tan pronto usted empieza a escribir letras, esto como prueba número 1, automáticamente Excel lo clasifica como label y eso lo que significa es que no puede hacer cálculos con él. Values son datos numéricos. Por ejemplo, este 1234.56 es un dato numérico. Fórmulas son ecuaciones matemáticas que empiezan con el signo desigual y después vamos a ver otros símbolos matemáticos que se usan, lo vamos a ver más adelante. Las funciones, pues ya ustedes las vieron, como sum, máximo, mínimo, y casi muchas de ellas tienen un argumento, unos datos que uno tiene que poner entre paréntesis, que con eso es que ella hace su trabajo. Entonces, esto de entrar información, que es esto que está aquí, y esto de entrar información primero, la X, eso ocurre cuando usted está escribiendo algo. Y la X lo que quiere decir es, descarta lo que estás escribiendo. El checkmark lo que quiere decir que este checkmark aquí, acéptalo, como si fuera enter. Y el es igual lo que dice, escríbeme una fórmula ahí. Finalmente, donde entra información dice qué ocurre con los iconos al comenzar a entrar datos en una celda. Cambian los iconos cuando doy enter, mira, y los iconos me refiero a esto de aquí. Yo estoy escribiendo algo, el cursor está aquí, no he terminado. ¿Y qué pasa con los iconos de acá arriba? Yo creo que lo mejor es que usted lo vea en Excel. Voy a empezar a escribir algo, ven el ribbon, voy a empezar a escribir y voy a dar escape, y escape es salte. Y por lo tanto no lo va a escribir completo. Entonces voy a escribir y voy a escribir un carácter y escape, escribir y escape. Entonces yo quiero que usted vea esto de acá arriba mientras yo lo hago y me dice qué pasa. Mire, escribo, escape, escribo, escape, escribo, escape. ¿Qué está pasando con la ribbon? Se está poniendo en DIN entry, que es como un gris clarito cuando estoy escribiendo algo y vean el cursor ahí, ¿verdad? Según yo estoy escribiendo, se queda clarito y tan pronto yo de escape o de enter, etcétera, vuelve a aparecer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando usted está escribiendo, como está escribiendo, está editando, hay muchas opciones, no todas, fíjate que el bol, algunas de ellas están activas. La mayoría de ellas se desactivan porque no se pueden utilizar hasta que usted termine de escribir. Hago un deselect, por ejemplo, ¿ves? En algún sitio y ahora usted puede escribir. Y eso es bien importante. Selección de celda es otra área bien importante. Hay varias maneras de seleccionar. La más común es click and drag. Déjame ver si puedo poner esto a la misma vez. Que se vean las dos pantallas a la vez para que se pueda hacer más rápido, lo más rápido posible, que ustedes lo aprendan. ¿Ven? Por ejemplo, la primera es hacer click and drag de un sitio a otro. Pues mira, yo hago click and drag así y ya seleccioné esa área. La segunda es Shift con las flechitas. O sea, yo estoy aquí, presiono la tecla Shift, muevo flecha a la derecha, automáticamente selecciona a la derecha. Muevo flecha hacia abajo, automáticamente selecciona hacia abajo. Si dejando Shift le doy Page Down, miren cómo selecciona varias columnas. Igual hacia arriba le quita la selección, ¿ves? La tercera es Click and Drag y Control. Para seleccionar un grupo de celdas aisladas. Miren qué interesante esto. Voy a hacer lo siguiente, miren. Déjame insertar aquí, right click, insertar. Supongamos que usted tiene algo como esto.
una columna con datos, una en blanco, una con datos, una en blanco, una con datos. Y usted quiere a esta que está aquí y a esta ponerle un color de fondo, pero no se lo quiere poner a esto y a esto. No puede hacer esto porque si le pongo color, lo pone para todo. Yo no quiero eso. Entonces, si hago esta selección, automáticamente cuando hago clic aquí se perdió la otra. Pues miren lo que se hace. Se hace clic and drag, luego presiono la tecla de control y dejándola presionada, hago clic and drag. Fíjate que no se perdió esta otra. Y clic and drag. Y automáticamente se sombrearon únicamente las áreas que yo quise. Le pongo color y el color aplicó únicamente a esa área. Y la del medio la respetó. ¿Ok? Eso es clic y drag y control. Clic y shift y clic es que si yo doy clic aquí y voy por acá y doy shift y doy clic, automáticamente él busca el área de un punto a otro, ¿ves? Y lo sombrea con bastante rapidez. O sea, yo estaba aquí y voy por acá, control y clic, automáticamente lo selecciono. Una vez que tengo esa área seleccionada, fíjense en que un cuadro de ellos está en blanco. ¿Por qué? Porque ese es el cursor. Ahí es donde está el cursor y para saber dónde está y diferenciarlo de los demás se deja en blanco. De hecho, el Cell Reference arriba te lo está diciendo E16. Entonces, pero miren qué interesante. Si yo doy Tab, miren lo que pasa con el cursor. Se va moviendo de izquierda a derecha. Si lo dejo pegado, se mueve de izquierda a derecha, ¿verdad? Si por el contrario uso Enter, se mueve de arriba para abajo. Si lo dejo pegado, ¿para qué sirve esto, jóvenes? Bueno, Excel en el pasado se usaba mucho, todavía se usa para entrada de datos. Ahora mismo yo empiezo a entrar datos y doy Enter y yo sé que cuando termine de entrar datos y llegue al fondo, automáticamente se va a mover, ¿ves? A la próxima de arriba. O si uso Tab y escribo datos, yo sé que tan pronto llegue al borde derecho, va a la próxima línea de abajo, ¿ves? Y esto es una técnica para escribir datos más rápidamente. ¿Ok? Y después cuando llego arriba, yo sé que voy abajo, sé que empieza arriba. Tienen que tener cuidado. Podrían perder datos. Le doy delete y lo borro todo. Clic a la letra, me da la fila completa, pero recuérdense que es 1.048.000 filas. Fila el número, completamente la fila completa. Esta es la columna y este es el número por completo. Si le doy clic aquí, en la intersección, me lo sombrea todo. ¿Ok? Que es lo mismo que dar control A. Yo estoy aquí ahora mismo, le doy control A y me lo sombrea todo. Fíjense que es curioso, si le doy aquí nada más me coge el área cercana porque está con datos. Entonces fíjense que si yo doy un delete me borra todo pero no los colores. Si yo quiero borrar todo bajo editing aquí, o sea, yo selecciono el área y aquí le digo clear all y me borra todo, incluyendo los formatos. Si había tipo, por ejemplo, formatos de por ciento, de signo de dólar, etcétera, todo eso me lo quita. Entonces, finalmente, esto es editaje. Yo tengo varias formas de editar algo. Por ejemplo, yo quiero editar esta palabra, yo puedo dar doble clic aquí y fíjense cómo puedo escribir aquí, ¿verdad? O puedo ir aquí y acá arribita escribo. O puedo darle clic a una de ellas y darle a la tecla F2. Y al darle F2, ¿ves? La edito dentro de la celda. Cualquiera de las tres trabaja, jóvenes. Usted simplemente escoja con la que usted se siente más útil. Lo importante es que si usted tiene algo largo como esto, ¿ves? Yo lo puedo arreglar aquí. No tengo que volver a escribir el valor completo y darle Enter para que lo vuelva a aceptar. ¿Okay? Eso es importante. Finalmente está la parte matemática. Fíjense en que, déjame ponerlo en grande para que lo vean. Excel usa, los símbolos que usa son suma, el signo de más, resta, el signo de menos, igual que la matemática. Donde hay diferencia es que la multiplicación, en vez de usar el asterisco o el punto, o asumirlo, que a veces se asume con paréntesis, etcétera, se pone un asterisco. Ustedes están acostumbrados a ese símbolo porque la calculadora de Windows, si usted lo ha visto, es un asterisco. ¿Ok? Y también con división usa el slash. No usa el signo de división porque este signo no está en el teclado. Y en el caso de la X, aunque está en el teclado, Excel se puede confundir y pensar que en vez de multiplicar lo que quiere es usar la columna X. Porque recuerden que en Excel las letras son los nombres de las columnas. O sea, los nombres de las columnas empiezan con letras, con una letra o más, dependiendo. La exponenciación X a la Y
se usa este simbolito que está encima de la tecla 6, ¿verdad? Le llaman circunflex en inglés. En español yo le digo el sombrerito chino. Por ejemplo, esto que dice F5 elevado a la 3, lo que quiere decir es, búscate lo que hay en la tecla F5 y eso, si había un 2, 2 a la 3. Y eso es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Fíjense aquí, habían ejemplos y no se los dije. En los ejemplos yo puedo mencionar celdas, como puedo mencionar números. Coge lo que hay en la celda A65 y súmalo con 99. Coge lo que hay en la celda F7 y réstaselo a lo que hay en la celda J2. Coge lo que hay en la celda H9, multiplícalo por la celda K32. Coge la celda K2, divídelo entre 5. Coge lo que hay en la celda F5, elévalo a 3. Y finalmente los paréntesis lo que hacen es, por ejemplo, A4 multiplicado por V3 menos 8. Si yo no tuviera paréntesis, él multiplicaba primero lo que hay en la celda 4 por V3 y luego restaba 8. Al poner paréntesis, fuerzo que se haga la resta primero y la multiplicación después. El orden de jerarquía, al igual que la matemática, paréntesis y exponenciación primero, luego asterisco y división, y luego suma y resta. Por lo tanto, a propósito, fíjense en que yo cojo esta fórmula que está aquí, A5 más F6 menos 8 multiplicado por H3 dividido entre 65 elevado a este numerito, y se los pongo de esta manera, ¿verdad? Que es la forma que Excel lo trabaja y es la forma que se usa en muchos lenguajes de programación para que usted entonces lo trabaje. ¿Qué hace primero de todo esto? Si usted lo mira aquí, bueno, si lo primero es paréntesis y exponenciación, él se supone que haga esto, que es lo primero que encuentra a la izquierda, pero me encuentro que para poder hacer la exponenciación, tengo que resolver esto de frente primero, esto de aquí. Por lo tanto, tengo suma y resta, hago primero esta suma, esto sería lo primero, la resta sería lo segundo, exponenciación sería lo tercero. Ya todo esto del 65 para acá es un resultado. ¿Qué me queda de aquí? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuál tiene más jerarquía? Multiplicación y división. Los dos tienen la misma. ¿Cuál haría primero? El que esté más a la izquierda. Pues coge 8, lo multiplica por H3 y después el resultado de eso lo divide entre todo esto de acá. Finalmente queda suma y resta. Lo mismo, están en la misma jerarquía, así que suma primero, va a ser primero de la izquierda, A5 más F6, y lo último que haría es restar esta suma menos todo lo que estaba en la izquierda. ¿Ok? Entonces, para terminar esta presentación, pues aquí tienen ejemplos, teniendo que en la A1, perdón, hay un 8, en la B5 un 3, en la C6 un 4, en la D4 un 2, pues ejemplos de fórmulas sencillas en Excel. A1 por 5 más C6 menos D4. Para nosotros evaluarla, ¿verdad? La estamos evaluando nosotros. Lo primero que debemos hacer es convertir cada uno en número. Por ejemplo, A1 yo sé que tiene un 8, el 5 lo bajo, C6 tiene un 4, bajo el 4 y D4 tiene un 2. 8 por 5 más 4 menos 2. ¿Qué hace primero? Multiplicación. 8 por 5, 40. Luego tengo 40 más 4 menos 2. ¿Cuál hace de las dos primero? Suma, porque está más a la izquierda. 40 más 4, 44, menos 2, 42. Esta de acá, D4 elevado a la B5 más C6 dividido entre 2. Primero lo convierto todo a números. 2 elevado a la 3 más 4 dividido entre 2. Exponenciación es primero. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 2, 4 por 2, 8. Luego queda 8 más 4 dividido entre 2. División tiene prioridad, pues quedaría 8 más 2 porque 4 entre 2 es 2. Y finalmente 8 más 2, 10. Y la última, 15 dividido entre B5 menos 2 por A1 elevado a la D4, lo cambia a número, 15 dividido entre 3 menos 2 por 8 a la 2. ¿Qué hace primero? Exponenciación. 8 a la 2, 8 por 8, 64. Luego que tengo división, resta y multiplicación. Multiplicación y división tienen más prioridad, pero la división está más a la izquierda. 15 dividido entre 3, 5, menos 2 por 64. Luego, ¿cuál hace primero? Pues multiplicación tiene prioridad, 2 por 64, 128, y finalmente 5 menos 128 es negativo 123. Y hasta ahí concluimos, jóvenes, los tópicos básicos y la aplicación básica de Excel.